Bien, hace tiempo que quería hablar sobre este tema y creo que es un buen momento para discutir sobre la idea si es posible una película del Super Smash Bros. Esto gracias al reciente tráiler de la película animada del Super Mario Bros. Y bueno, sé que no seré el primero en hablar del tema, pero al menos me adentraré más a profundidad del asunto e inclusive entender todos los aspectos que podrían hacer una película de tales magnitudes. Todo esto lo veremos en este video. Aloha, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, creo que la mayoría vimos el primer tráiler de la película del Super Mario Bros. Que imaginamos tanto que este tipo de películas se aplicarán más en otras IPs de Nintendo, ocasionando que esto genere un posible crossover entre esta y varias películas, y al final realizar la película del Super Smash Bros. Hace tiempo se hablaba de la posibilidad de este filme, usando como base la misma fórmula del universo cinematográfico de Marvel. Esto después de que se estrenara Detective Pikachu. Sonaba mucho la idea de un posible universo cinematográfico de Nintendo, haciendo ilusión de futuras películas de esta compañía como Star Fox, Metroid, F-Zero o The Legend of Zelda, sobre todo cuando se anunció que se realizará una película de Mario. Entonces esto comenzó a cobrar más fuerza entre los fans, ya ni hablar con la película de Sonic, que cada vez se estaban mencionando noticias de que se quiere dirigir una película de Smash. Aunque si me lo preguntan a mí, esta idea no es coherente, ni por aspectos internos ni externos. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, no voy a explicar a detalle sobre los asuntos legales, o si llegarían a un acuerdo para unir estas franquicias para un evento más grande. Sabemos que cada película fue creada por distintas casas productoras. Creo que es entendible que entre rivales es complicado unir estas franquicias. De todas formas, cada película no da indicios de una posible unión, como si lo hizo Marvel. Pero como dije, no hablaré de ello en esta ocasión. Me centraré más en la idea del universo cinematográfico. ¿Realmente es necesario que Nintendo tenga un universo cinematográfico? Muchos dirán que sí, pero creo que no logran entender que los universos cinematográficos no son sencillos de realizar. Prácticamente hubo algunas productoras que quisieron aplicar esto mismo, llegando a fracasar en el intento. Esto se tiene que haber pensado desde la primera película. Es evidente que tanto Detective Pikachu y la película de Sonic no tienen bases para comenzar un universo cinematográfico. Más bien son películas individuales y dependen de sí mismas. Un universo cinematográfico requiere de años de planificación, y a estas alturas Marvel es quien mejor ha explotado esta fórmula. Pero ahí viene el asunto. Marvel y Nintendo no tienen las mismas bases para construir un mega crossover. El primer cómic de los Vengadores tiene como base que los héroes que se unen surgen de un mismo universo. Cada uno vivirá en diferentes ciudades, pero siguen teniendo un sentido que estos pueden encontrarse en una ocasión. En cambio, las franquicias de Nintendo viven en universos muy diferentes, cosas que complicarían en el sentido de cómo estos personajes pueden encontrarse. Bueno, algunos sí tienen relación con otros, pero eso no pasa en todos. Otro punto que quiero recalcar es que sería muy complicado armar un universo cinematográfico. Para Nintendo sería algo muy arriesgado, y puede que no dé buenos frutos, ya que estas películas están pensadas para promocionar los videojuegos de Nintendo. Además que para que esto funcione en su totalidad, deberían pasar muchos años para que al menos lleguemos a ver la película de Smash. Y eso teniendo en cuenta que habrá muchos personajes, ya que hacer cada película, al menos para los 12 veteranos, tomaría tiempo y mucha inversión. La cosa es que estas películas brillen por sí mismas, pero con esto quiero llegar que Nintendo no necesita de un universo cinematográfico para hacer una película de Smash. Al menos uno en condiciones. Sería muy fácil conectar todas las películas y hacer que todos los personajes se unan para vencer a un mal mayor por mero fanservice. Pero aquí no vamos por el asunto de cumplir los deseos de los fans, sino de ver el sentido que tendría una película de Super Smash Bros. Para ello quiero resaltar un aspecto fundamental de lo que es el Super Smash Bros. Esta franquicia comenzó como un juego de peleas experimental, luego se agregó personajes de Nintendo y creo que la gran mayoría ya conoce la historia. Pero el asunto viene que Satoru Iwata ha mencionado que los personajes que están en Smash no son realmente los originales, es decir, que son juguetes que están basados en los personajes de Nintendo. Eso explica el por qué al comienzo del Super Smash Bros. 64 se ve a los personajes seleccionables como si fueran muñecos sin vida. Luego se adaptó como trofeos de colección para el Super Smash Bros. Melee, hasta llegar a Ultimate, en donde también cambia el asunto de los trofeos a que sean espíritus. Pero ¿por qué mencioné todo esto? El asunto es que Satoru Iwata tuvo un conflicto al representar a los personajes de Nintendo al inicio de Smash. Es decir, no era tan bien visto ver a Mario y Pikachu dándose golpes, por lo que dio la justificación de que estos personajes que vemos luchar son juguetes que cobraron vida en mundos imaginarios.
Es por ello que se dio la idea de que estos mismos son juguetes, no los personajes originales. Esto también explica el por qué algunos personajes no son tan poderosos como en sus juegos originales. Y ahí viene el asunto. Si hablamos del Super Smash Bros., no estamos hablando de los personajes de sus respectivos juegos, sino de representaciones de estos mismos. Es por ello que mencioné que no es realmente necesario un universo cinematográfico para hacer una película de Smash. Realmente se podría meter a todos estos personajes en una misma película, aunque tendría muchas complicaciones también, pero al menos tienen un sentido más lógico. Y con esa base se puede construir la película del Super Smash Bros. Pero ¿cómo sería esa película? Bueno, tenemos prácticamente una estructura narrativa que se exploró en el Super Smash Bros. Brawl, con el emisario subespacial, donde los personajes se van reuniendo poco a poco en distintos lugares, que podrían ser los 12 originales, cada uno teniendo su propia personalidad, también tener sus propios conflictos, y al final deben derrotar al villano principal, que podría ser Master Han. En este caso el mundo sería uno solo, y no divididos en universos, como se vieron en las cinemáticas de Brawl, en donde cada personaje vive en diferentes escenarios, pero no tan alejados de su mundo. Y ese es el punto para esta misma película, deben ser personajes que se puedan interactuar y conocerse mejor en solo una misma, a pesar de que no hayamos conocido sus respectivos juegos. Con solo conocer a los personajes en este mismo filme, será suficiente. Pero claro, no podemos meter a tantos personajes como quisiéramos. Por ello me imagino que solo serán los 12 veteranos del primer Super Smash Bros. O tal vez menos que eso, ya que será complicado darle tiempo en pantalla a cada uno. Y este problema incluso lo tienen las películas de los Vengadores. Siempre habrá personajes que serán opacados por otros. Con esto nos damos cuenta que la trama será muy simple. Podrían darnos un momento impactante tal como pasó en Brawl con la llegada de Tabú. Pero el asunto aquí vendría siendo las interacciones de cada personaje, algo que se valora mucho en las películas de los Vengadores. Y si menciono tanto a estas películas es por el simple hecho de que son películas muy conocidas y que cumplieron su cometido al darnos fanservice muy digerible. Y creo que esa sería mayormente la idea de cómo podrían aplicar en una película para el Super Smash Bros. Ya con la otra alternativa, pues realmente no me gustaría demasiado, pero creo que es lo que mucha gente espera. Que sí, tomarían a los personajes de cada película que se realizó para unirlos en un evento especial. Recordemos esto, que hay universos que sí están conectados con otros, por ejemplo Star Fox con F-Zero o Kirby con Metroid. Esto teniendo en cuenta que no hablamos de un videojuego, sino de una película, en donde el guión debe ser digerible y entendible para poder procesar todo este mega crossover. Podrían hacer que cada personaje vive en planetas diferentes o que cada universo esté conectado por algún motivo. Recordemos que tenemos varios personajes que van al espacio, por lo que podría dar un incentivo a que podrían aplicar esta justificación. Pero también está el otro hecho de que el villano principal, posiblemente Tabú, haya unido a todos los universos de Nintendo en solo uno, haciendo que todos se pregunten dónde están, cuando realmente sus universos se fusionaron así por así. Y de esa forma cada uno se van conociendo y al final se enfrentan al villano final. Como digo, tienen que ser los personajes indicados para que la película no se sobrecargue más de lo habitual. Algunos tendrán más participaciones y otros no tanto. Y todo esto tiene que ser animado, o al menos en su gran mayoría, porque se supone que cada película debe tener el mismo formato. Es decir, que cada película dedicada a cada franquicia debe funcionar en un mismo sentido. Y no me gusta del todo. Y es algo que se reprocha en las películas de Marvel. Por ello me gusta más la idea de que cada película sea individual, ya que con esto pueden experimentar aún más con estas películas. Por ejemplo, que Metroid sea un live action, al estilo de Alien, y realmente tendría mucho sentido que esto sea así. Además de que valdría mucho la pena ver a la cazarrecompensas en una temática un poco más de terror, y eso que en sus juegos tienen cierto indicio, o incluso hacerlo un poco más violento. Ahora imagina unir esto con la película de Mario. Creo que ya van entendiendo mejor mi punto. No digo que la opción de que sea un universo cinematográfico sea totalmente mala, pero tiene algunas falencias que gradualmente perjudicarán a cada película. Por ello prefiero el hecho de que cada uno sea individual, ya que le podrían dar mucha libertad a los guionistas y a los directores para hacer películas mucho más interesantes, así como el Joker, que es una película que no está conectada al universo cinematográfico de DC, pero de todas formas sorprendió cómo manejaron al personaje, y sin tener que depender de otros. Pero es solo mi opinión. Y cuéntame tú, ¿realmente esperas un universo cinematográfico de Nintendo? ¿O crees que hay mejores opciones para hacer una película de Smash? Dejen su opinión en la caja de comentarios, que será un gusto poder responderles. Como recomendación dejo mi video de cuáles son las series y películas animadas de Nintendo que se han hecho. Puede que les interese, lo dejo en la parte superior derecha de este video. Mando saludos especiales a los miembros del canal, gracias a Alfredo Touchdown y a Ira Lore por este gran aporte. Se los agradezco de todo corazón, y si quieren ser miembros pueden darle clic al botón de unirse, ahí pueden leer las indicaciones para poder ser miembro y las ventajas que pueden tener. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video.
to a spot.